10 de la mañana, 15 minutos, lo prometido. La doctora Cristina Sierra, la directora, secretaria de salud. Yo le mando directora, secretaria, no me ubico nunca con los cargos. La máxima, la jefa de salud del distrito. ¿Cómo andas, Cristina? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Sí, más allá de los nombres y los cargos, acá somos un equipo de trabajo, eso no te quepa duda. Sí, eso siempre lo resaltás vos. Vos y la doctora Leni, bueno, todo el equipo, todos los... la gente de salud siempre remarca eso, ¿no? O bueno, otros lugares también, siempre hablan del equipo. Cuando hablas con la gente de prensa también hablan del equipo. Bueno, vamos a hablar de todo y de la evolución de la pandemia, el coronavirus, cómo ha ido cambiando. Primero, lo primero, Nobleza obliga, felicitarlos porque la verdad que en el distrito hay pocos casos activos positivos. A veces uno dice, bueno, la verdad que la gente no usa tanto el barbijo, no guarda el distanciamiento, hay aglomeraciones de gente, como ha sucedido el fin de semana en el parque, pero la verdad que los casos en enero no existen. Los controles en enero todavía están, a algunos les pueden gustar o no les pueden gustar, algunos pueden decir que funcionan o no funcionan, pero está claro que sí funcionan, porque si no, de hecho, habría más contagio. Hay contagio comunitario en localidades muy cerca de Ederó, no es el caso de Ederó. ¿Cómo ha ido pasando toda esta cuarentena, Cristina? Digo, recién hablábamos de la parte de cuando se activaba el protocolo, después del criterio epidemiológico y los contagios, ha ido cambiando todo. Sí, vos sabés que, bueno, yo miraba antes de venir el informe de nuestro ministro de Salud de la provincia de Goleán y los gráficos últimos que mostró y los mapas de la provincia donde esos colores así asustan y nosotros seguimos por suerte pálidos dentro del mapa, que eso significa que está bueno. Y bueno, se puede hablar de suerte, pero después de casi 8 meses tal vez hay algo más que suerte, ¿no? Y ahí volvemos a lo del principio, al trabajo en equipo. No solamente hablo del equipo del área a la que me corresponde, que es el equipo de salud, que realmente se ha puesto la camiseta ante una pandemia donde ninguno sabíamos de qué se trataba, ni qué se nos venía, ni cómo, pero realmente han trabajado con una pasión por su desempeño, porque realmente no le puedo decir otra palabra, porque estar tantos meses con tantas adversidades climáticas, conviviendo, porque cada uno en nuestras casas tenemos una convivencia con la familia y no podemos decir que todo sea armonía todo el tiempo. Eso genera también cosas dentro de la convivencia del trabajo. Y más allá del equipo de salud, el equipo de trabajo de todas las áreas, ¿sí? Porque acá se armó un equipo de trabajo donde por ahí a mí no me había pasado de empezar a trabajar tan cercanamente con bomberos, con policía, con defensa civil, con seguridad, o sea, con todas las áreas que se sumaron y sumaron su gente y nadie preguntó cómo, dónde y cuándo, todo el mundo se puso a trabajar y hemos ido aprendiendo en esta evolución que vos decís. Sí, realmente, si hablamos de lo que fue el coronavirus como enfermedad en nuestra comunidad, que fuimos, así como ahora somos los más blanquitos del mapa, fuimos los primeros en tener nuestro caso, ¿sí? Claro. En la región sanitaria fuimos el primer Ya nos municipio. Olvidamos de eso, fue el primer municipio. Yo no me lo olvido. Y bueno, como te decía hace un ratito, de haber tenido por ahí un paciente 34 días dentro del hospital en aislamiento y soparlo, no sé la cantidad de veces que lo hisopamos porque los protocolos en ese momento eran muy diferentes. Hoy tenemos casos positivos que sabemos que al ser leves, que por eso están en su domicilio, cuando se cumplen los 10 días completos, o sea, el día 11, se le otorga el alta sin necesidad de un hisopado. Y lo que decías también de lo que se define como criterio clínico epidemiológico es cuando una persona que ha sido contacto estrecho del positivo inicia síntomas compatibles con COVID, se lo considera positivo por criterio clínico epidemiológico. Eso también lo hemos tenido en el último tiempo, desde que se
incluyó dentro de las normas este criterio de positividad, también ha estado sucediendo y así eso cambió, eso evolucionó. Casos. Sí, sí. Pero porque era bastante ilógico cuando vos lo observabas, digo, sí, es decir, los convivientes, había uno que era positivo y, bueno, es decir, como el otro conviven, ¿cómo no puede ser que sea positivo? Alguno tiene que, ¿en qué momento dejó de serlo o pasó de ser positivo pasó a ser negativo o es asintomático? Bueno, ahora por lo menos se los aísla. Una de las cosas que yo quiero remarcar con esto, quiero ir al aislamiento, es lo que sucede en Deró. Yo creo que en Deró la gente ha sido responsable, pero más responsable ha sido el que se ha autoaislado o el que se ha aislado y ha hecho caso a la hora de esa entrevista que ha dicho, bueno, yo tuve contacto con fulano, mengano, con sutano, todos tienen que hacer la cuarentena. Digo que ahí creo que está el detalle, en que la gente hizo caso en el aislamiento, en que la gente se cuidó, en que la gente fue a lugares donde había contagio comunitario por X razón, particulares, sociales, por salud, por lo que fuera, e hizo caso. Yo creo que una gran parte de que no haya casos en Deró es responsabilidad de la gente. Sí, y del equipo que... Yo sé que la doctora Sierra... la doctora Sierra, pero... como la doctora Leni, como el personal que trabaja, tu equipo, llaman a la gente y dicen, ¿dónde estás? Ustedes vinieron, ¿qué haces? ¿Dónde fuiste? ¿Dónde vas a ir? ¿Sabés qué? ¿Cómo está? ¿Tenés fiebre? Digo, ese seguimiento... Te cuento cómo es esa secuencia, porque realmente es muy importante y lo que vos decís de la responsabilidad de la población es así, es tal cual. Nosotros tenemos el estado que tenemos porque hay una responsabilidad civil, más allá de las cosas que por ahí se salen, ¿sí? Pero hay un gran compromiso de la comunidad a cuidarse. ¿Por qué te lo digo? Porque los puestos están, pero si yo vengo de un lugar de circulación comunitaria y en la declaración jurada digo que vengo de acá a la vuelta, claro, es lo que digo, ¿sí? Nadie puede comprobar otra cosa. Entonces esa responsabilidad de decir, mira, vengo de un lugar de riesgo, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que aislar. Una cosa que no ha cambiado desde el inicio de la pandemia son los 14 días, desde que venían en un primer momento de los vuelos del extranjero, quienes habían ido de vacaciones, ya eran esos 14 días, que son los 14 días en que se pueden presentar los síntomas. La persona que se contagió tiene 14 días para iniciar los síntomas en caso de ser positivo. Tuvimos un caso positivo que inició los síntomas el día 14 de su aislamiento. Que convivía con su hermana y su padre. Bueno, ahí demuestra la importancia de esos 14 días. Porque hay quienes dicen, pero ya estuve 7 y estoy bien, o ya estuve 8. Y yo entiendo y todos entendemos que es difícil, pero es lo que nos demuestra que da resultados. Porque si yo te digo al día 7, bueno, sí, salí, anda... que tampoco me gusta estar en el lugar de decirle a alguien que se tiene que quedar en su casa, porque la verdad es que yo no estudié para esto, para decirle a la gente si puede salir o no puede salir, dónde puede estar. Yo tengo que recomendar lo que se puede hacer. Yo siempre digo, nuestro sistema de salud tiene muchas tareas dentro de lo que es la pandemia, pero por suerte somos un equipo y en la parte de policía a mí no me gusta. Sí, a mí me gusta saber dónde viene la gente, mi equipo llama, le dice cuáles son las pautas, cuáles son los síntomas, dónde tiene que recurrir o a quién tiene que llamar. Todo eso a nosotros nos da la seguridad de, si hay un síntoma o un positivo, tener ese circuito epidemiológico, ese cerco epidemiológico que hace que no se disemine. Claro, ese es el control, la prevención. Exactamente. Ese cerco que vos decís es donde se hace prevención. Eso es lo que podemos hacer gracias a los puestos. ¿Sí? Claro. Porque cuando una persona está ingresando y termina de firmar su declaración jurada, somos varios los que recibimos la foto y ya se empieza a llamar para decir, bueno, usted dónde va a estar, de dónde vino, sabe que tiene que hacer esto, tanta cantidad de días. Ahí está la responsabilidad civil del que viene y te dice la verdad de dónde viene. Por eso digo que es que tiene que ver con eso, con la gran responsabilidad que ha tenido nuestra comunidad de decir siempre de dónde viene. Habrá quienes no nos habrán dicho, habrá quienes habrán entrado por donde no tenían que entrar. Siempre esas cosas pasan,
¿sí? Pero bueno, el 100% del control de la situación no se puede tener, eso sería ilógico. Además, después de 8 meses, imagínate que tenemos que apelar a la responsabilidad civil, a la responsabilidad de cada uno de querer cuidarse, de querer cuidar su familia, de querer cuidar las personas mayores, porque mucha gente te dice, che, pasé, no me tomaron la declaración jurada, mirá que vengo de tal lugar, decime qué tengo que hacer porque no quiero que mi familia se enferme. Y eso es realmente admirable, porque eso pasa eso es también, responsabilidad, ¿entendés? claro. Porque por ahí siempre se ve el que pasó, el que trató de zafar, el Mirá, que no. Pero, ahora que vos decís esto, yo te doy un ejemplo. Hay gente que vino a visitar a las madres, o los familiares, para el Día de la Madre sobre todo, y se hisoparon antes de venir. Por lo menos tuvieron la acción de hisoparse y de haber hecho una cuarentena un poco lo más importante posible en lugares de donde había contagio comunitario para venir y tratar de no traer el contagio a su madre. exactamente, de eso se trata, de cuidarnos y De cuidar responsabilidad, a la claro. gente. También otra cosa que desde el principio ha sido así, las personas mayores o las personas con patologías de riesgo sabemos que son las que tienen más probabilidades de complicaciones, de gravedad, de uso de una terapia intensiva, de un respirador. Entonces sí, nosotros somos los que tenemos que cuidar. Los jóvenes tienen que cuidarnos a nosotros, porque me estoy sacando del lugar de riesgo. Usted, doctora, está como yo en edad de riesgo. Los jóvenes nos tienen que cuidar, tenemos que ser responsables. Después vamos a hablar de los jóvenes. Ahora vamos a hablar de los jóvenes, porque los jóvenes se han sacado sin querer la responsabilidad de encima. Sin querer. Quizás es culpa de los mayores, y de no contarles la realidad del coronavirus, ¿no? Pero se la han sacado un poco. Pero bueno, es un año muy difícil para los jóvenes también, hay que entenderlos. Un año que no tuvo Bariloche, no tuvo egresos. Algunos chicos han estudiado, se reciben, no saben cómo se van a recibir, no tuvieron el último año de convivencia con sus compañeros, con los que han estudiado en la facultad. Digo, un año difícil para los chicos. Cuando digo chico, digo de 24, 25 para abajo, difícil. Los de primaria no hubo egreso, no hubo fiesta, van a pasar al secundario sin nada. Digo, es un año difícil para los chicos, pero bueno, se han sacado la responsabilidad y vamos a llegar a ese lugar. Yo quería preguntarte, en ese seguimiento que ustedes hacen, de llamar a la gente, de los grupos de cuando hay contagio en una familia, ¿la pasan mal a veces? Digo, ¿han tenido... ¿han pasado algún mal rato, digo, cuando vos llamás a alguien por teléfono y te habla mal, te atiende mal, o te molesta, o te dice yo ya está bien, no tengo ni... Digo... Mira, hay... Porque vos no estudiaste para eso tampoco. No, pero bueno, o sea, uno se da cuenta que en este contexto y en esta pandemia alguien lo tiene que hacer y nos toca, y no hablo solo de mí, sino de todo el equipo que trabaja conmigo, que... llama diariamente, y a lo largo de esos 14 días tal vez la persona que en un principio estaba de una manera, hablo de la parte anímica, a los 7 días está de otra, y a los 10 no quiere ni escucharte ni saber nada y se quiere ir, y bueno, hay montones de situaciones, ¿sí? Por cada caso hay una situación distinta. Digo, pero pasaron una situación extrema de que alguien diga, qué sé yo, le falta el respeto. Sí. La verdad es que, bueno, nosotros también entre el equipo hacemos nuestros momentos de catarsis. Y sí, porque digo, bueno, siempre... es algo que vos decís, no es mi responsabilidad, pero alguien lo tiene que hacer, lo hago yo. Y llamo a un hombre, una mujer, y la mujer me putea, o el hombre me putea, o me trata, no sé, mal. Y yo lo único que estoy tratando es de prevenir. Sí, es difícil, no es nada fácil llevar adelante esas situaciones, porque, bueno, uno hace lo mejor posible, hablo de mí y de mi equipo, que son los que todo el tiempo están al teléfono, diariamente. Por ahí la doctora Lenis o yo hacemos el seguimiento de los positivos exclusivamente porque necesitan control de parámetros médicos, ¿no? ¿Sí? Uh-huh. Pero el resto ya sea quienes ingresan por declaración jurada, que te digo que tenemos un promedio de 25 30 personas diariamente aisladas por ingreso de circulación comunitaria y que tienen que estar esos 14 días y se les hace el seguimiento diario. Después tenemos todas las personas que van ingresando en estudio, donde se aíslan los contactos estrechos, hay que hacer toda la investigación epidemiológica de los contactos estrechos, que eso tiene una definición. Vamos a contarle a la gente qué es contacto estrecho. Cuando alguien tiene síntomas e ingresa en protocolo, o sea que se lo hisopa para estudiar,
automáticamente también recibimos esa planilla por parte del laboratorio del hospital y se empieza a investigar quiénes han sido sus contactos estrechos 48 horas antes de que inicie los síntomas. Atención con esto porque es muy importante, porque la gente no lo entiende mucho a la definición de contactos estrechos. A veces la persona inicia los síntomas y consulta y es hisopado al mismo día, pero a veces empezó 4 días antes y esos 4 días antes transcurrieron sin aislamiento, sin nada y consulta. El contacto estrecho es todo el que estuvo desde que se inició sus síntomas más 48 horas antes de iniciados los síntomas, ¿sí? O sea que hay que hacer un recorrido importante. Si es una persona que diariamente tiene pocos contactos o pocos convivientes o pocas reuniones, es fácil. Ahora el que se reunió con la familia, con los amigos, fue a jugar a deporte, bueno, hay que preguntar uno por uno. Arrastra un montón de gente ese, claro. ¿Cuál es la definición? No todos los que estuvieron van a ser contactos estrechos, sino las personas que estuvieron con el caso en estudio, a menos de 2 metros de distancia, los dos sin tapabocas, por más de 15 minutos, ¿sí? Esa sería la definición. ¿Vos estuviste con tal persona? Sí, bueno, estuvieron a más de 2 metros o a menos de 2 metros. ¿Estaban con tapabocas? Estaban sin tapabocas. Claro. ¿Fueron más de 15 minutos? Menos de 15 minutos. Si compartieron utensilios, vaso, un mate, obviamente que ahí no se pregunta más, ¿no? No. Ahí, eso ya se sabe que no se puede. Duda. Y los convivientes son contactos estrechos. ¿Sí? Claro, los convivientes son contactos estrechos porque conviven. Porque obviamente que eso no se puede mantener. No, porque uno comparten un montón de cosas. Lo puede hacer, claro, que es a lo que seguimos apuntando, pero esa es la investigación que se hace. Otra cuestión que hay ahí, igual que cuando el que ingresa por el puesto, es qué decide decir. Porque nosotros no vivimos con esas personas, claro, ni estuvimos en los lugares que se encontraron, claro, ni sabemos qué hicieron. Es la palabra de lo que cada uno diga, ¿sí? Ahí está la responsabilidad de decir, la verdad es, bueno, vengo de Capital Federal, fui por X cuestión, y bueno, uno tendrá que hacer la cuarentena de los 14 días y bueno, es y así. Te digo que por ahí a veces me río porque esto que hemos trabajado en salud durante muchos años en otro tipo de cosas, ambiente o de otra manera, hoy como las chicas que trabajan conmigo han afinado, bueno, le pregunté, pero también le pregunté al de al lado y los tres me dijeron lo mismo, parece confiable, no parece claro, este no me está diciendo la verdad, me parece, hay como una sensibilidad que ya tenemos, ¿no? Para saber quién. Claro, vas aprendiendo. Nos hemos convertido en investigadores. En investigadora, claro. Sherlock Holmes sí, es un broto al lado nuestro. O un poco de psicología. Y bueno, con el tema de esto que decías vos hoy, de si se ha recibido maltrato y demás, sí se ha recibido, pero bueno, también dentro de este equipo de que te hablo de que somos, hay un equipo de salud mental, ¿sí? Las chicas, las psicólogas que trabajan con nosotros, están a disposición las 24 horas desde el inicio de la pandemia, ¿sí? Uh-huh. Entonces, nosotros le ofrecemos a las personas que están en aislamiento, si necesitan charlar, porque bueno, no van a hacer una terapia, obviamente, porque eso es otra cosa, pero a veces sí, ellas saben el manejo de situaciones emocionales que a lo mejor nosotras no sabemos, que a lo mejor no sabemos. Yo imagino, ¿no? Sin que vos me lo digas, imagino que alguno de las personas que se contagió no la pasó bien, no habrá pensado, es un resfrío y nada más. Algunos les preocupó mucho más de fondo y le preocupaba por ahí habérselo agarrado él y estar en contacto con su madre o con su padre o con personas de riesgo. Alguno de haber sentido la responsabilidad de decir. Sí, hay una cuestión emocional que significa el hecho de decir, bueno, tengo la enfermedad, no sé cómo va a evolucionar, no sé si mi familia se va a contagiar también, cómo van a estar. Hemos tenido familias con chicos muy chiquitos, con bebés. Claro. La angustia, además, que pasa a pesar de a medida que pasan los días. También está la parte de desarrollo comunitario acompañándonos, ¿sí? Porque no todo el mundo puede estar 14 días en su casa sin trabajar. Claro. y se asiste con los alimentos, con los elementos de limpieza. O sea, no es solamente la parte
médica, ¿sí? La salud pública abarca todo lo que le concierne a la persona en su bienestar, y en esta pandemia no es distinto. Y ya te digo, este equipo cuando hay un caso positivo se articula automáticamente acción social, salud mental, Claro. la parte médica, la parte de asistencia, y es diario. Es una cuestión diaria que, bueno, eso no es visible, pero es un trabajo Bueno, también muy importante. un trabajo que, digo, implica muchas horas, digo, debe ser agotador, Cristina, y además, digo, porque tenés las otras enfermedades. Digo, sigue habiendo gripe, resfríos, neumonías, no sé, y Sí. un montón de enfermedades más, y gente enferma que viene con tratamientos desde que se enfermó. Digo, todo eso también transcurre en el Nosotros hospital. todavía podemos ocuparnos porque estamos también articulados y cada uno tiene sus tareas. Tuvimos la campaña de prevención de cáncer de mama y de cuello de útero, que además lo incluimos con un éxito enorme, en el cual todavía se sigue trabajando, porque ahora estamos recibiendo los resultados y las entregas. Ahora están preparando el mes de la diabetes, porque sabemos que la diabetes es una de las enfermedades de riesgo. Todos los años se hace, pero en este año, en contexto de pandemia, el paciente diabético es un paciente de riesgo mayor. No se dejan de hacer las tareas de prevención. Como me preguntabas hoy, Provine ayer estuvo visitando La Larga, La Manuela y Andán. O sea, se trata de no descuidar. Estamos trabajando con educación en este inicio de las clases. Se trata de no descuidar, cuando vos me decís el resto de las atenciones que tienen que ver con la salud, pero ¿por qué? Porque estamos en una situación donde no tenés 50 personas con coronavirus. Sí, eso es verdad. Si vos tuvieras 50 personas con coronavirus, 3 respiradores ocupados, la atención no es la misma, porque irás marcando prioridades en la atención. Lógico, sí. Eso es así, Sí, como por en supuesto. todo ámbito de la vida, digo, hay prioridades. Nuestra situación nos permite que podamos Claro. seguir, porque en esto que vos decís que lleva... Nosotras, obviamente que no tenemos fin de semana, no tenemos horario en el día. Sí hay un horario de trabajo que empieza y se termina, pero uno se va a su casa y sabes que cuando te vas a tu casa no termina, y nada te garantiza que termine a las 10 de la noche, ni el otro día cuando recibimos los 2 resultados positivos últimos, era la noche, era tarde. Bueno, hay que seguir trabajando como el que está de guardia en el hospital, que no importa qué día sea, y todo se sigue atendiendo y todo se sigue sosteniendo. Por suerte, como el sistema de derivación por ahí de terapias está complicado en la provincia, al tener nosotros nuestras camas de terapia, tenemos una parte más relajada, ¿no? Porque siempre correr detrás de una derivación, así todo, hay situaciones que no se pueden resolver acá, y tenemos ahora un sistema de telemedicina al que estamos adheridos con la provincia de Buenos Aires, donde trabajamos con los hospitales directamente, a través de la cámara y la posibilidad de visualizarse. Trabajan, por ejemplo, otro día se trabajó con un caso particular de acá, un equipo de trabajo del Hospital del Cruce, ¿sí? Un equipo de trabajo interdisciplinario que trabajó sobre un paciente nuestro. El equipo de acá se interconsultaron, ya está resuelto cómo sigue el caso, lo reciben esta semana. O sea, hay todo un montón de cosas. Digo, esa evolución que empezó a suceder, digo, de esa conexión digital y de ese seguimiento o una atención entre 3 médicos en Buenos Aires y 3 médicos aquí, digo, definiendo qué van a hacer con un paciente por determinada situación, porque no se lo puede trasladar, lo trajo la pandemia. La ampliación de los sistemas de salud en los hospitales de la provincia de Buenos Aires lo trajo la pandemia. Sí, los por laboratorios, suerte, porque sí. sabemos que hay países que les claro. llegó solo la pandemia. Les llegó solo la pandemia. No todo lo que nosotros tenemos. No en la Argentina. Pero bueno, creo que también el sistema de salud en la Argentina, vos sos médica desde hace un montón de años, también tenía algunas necesidades. Digo que a la hora de priorizar, se priorizaban en los municipios, en las provincias, o en la provincia de Buenos Aires, hablemos de la nuestra, se priorizaban otras cosas y no el sistema de salud. Digo, como esta pandemia lo trajo y en algún momento se dijo, se va a complicar en los traslados, hay que tener en respiradores, hay que tener media terapia intensiva, bueno,
algunos intendentes, como Pisano, como Acerbo, no sé el resto de los intendentes, no hablo, sé que en Guaminí no sucedió, porque no hay ni un respirador siquiera en Guaminí, invirtieron en salud en algunos lugares. Sí, nosotros tenemos periódicamente reuniones con los municipios de la región sanitaria 2, otras veces reuniones con municipios de la provincia, y no, por supuesto que nuestra realidad no es la misma de todos los municipios. Claro. Hay una cuestión que la provincia sostiene por igual, pero hay otra muy grande que depende de la decisión política de cada municipio. Y nosotros, esa decisión política de invertir en salud, porque en salud no se gasta, se invierte, ha sido, vos pensás que en 8 meses de estar por inaugurar habitaciones comunes, hoy tenemos 6 camas de terapia intensiva y 4 respiradores. Claro. Eso no existe en la región sanitaria nuestra, en ningún otro lugar. No, y un tomógrafo. Sí, un tomógrafo que funciona. Y un tomógrafo. Bueno, comprado en el momento indicado. Sí, no, realmente las imágenes de tomógrafo, todos los días nos sorprendemos con algo nuevo porque es maravilloso. Incomparable hubiese sido hace unos meses atrás también, digo, se compró antes de la pandemia el tomógrafo, costos, pero cambiaron enormes, los costos sí. También, cambiaron los costos. Pero bueno, vos que sos médica, podés decir que trabajaste en otros hospitales, en otras clínicas, podés decir, bueno, lo que sucedió en Deró y la evolución de la pandemia, algunos dijeron, bueno, no, tenemos que estar preparados, debemos invertir en salud, y otros, bueno, lo dejaron pasar. Esa es la verdad. Sí, yo trabajé bueno, yo estoy hace 5 años y medio acá en Deró, y trabajé en muchos municipios antes de venir para acá. Debo haber pasado por 6 municipios, más o menos. Y sigo en contacto con la gente de esos lugares y nos hablamos y nos contamos cómo está cada uno, cómo está la realidad. Y sí, la verdad es que no todos mis colegas tienen el apoyo con el que yo trabajo, con el que nuestro sistema de salud trabaja. Porque trabajar con este apoyo, yo siempre digo, trabajar así es fácil. Claro. ¿Sí? Es diferente, sí, si tenés que remar la contracorriente, o sea, y hablo de un apoyo político, de una decisión política de invertir en salud, y hablo de todo el personal de salud, ¿sí? Porque sin todo el personal de salud, que es mucho, ¿sí? No hablo solo del hospital de Deró, está el hospital de Salazar, está el Centro Médico de Arboledas, están las salas nuestras, Carrillo y Carlé, los parajes de La Larga, La Manuela y Andán. O sea, ahí hay enfermeras que en el día a día también se ponen la salud de su población al hombro, ¿sí? No las vemos en lo diario. Claro, ¿sí? no las vemos. No exacto. salen en la foto, pero realmente es la gente que yo admiro, porque independientemente de la pandemia y del miedo que a todos nos da y de la inseguridad, todos han seguido trabajando y siguen apostando a la salud de nuestra población. O sea, lo que la especialidad de cada uno o la función de cada uno hace a la salud de nuestra comunidad, cada uno sigue poniendo su empeño y su parte. Y tenemos el otro personal, el personal de mantenimiento, de limpieza, de cocina. Sí, sí. Vos pensás que también armamos al CECAT, gracias a toda esta gente que siempre nos ha apoyado tanto en el CECAT, tanto en lo que es campañas de prevención de cáncer como en pacientes con necesidades, que eso también es otra cuestión que está buena para hablar. Al CECAT, como vos sabés, nos dio el espacio para colocar 30 camas. Hoy en día se están usando para personas que prefieren aislarse y no poner en riesgo a su familia. Y bueno, el hospital y el personal del hospital es el que les prepara los alimentos todos los días. O sea, hay una simbiosis, sí, donde el hospital no termina donde se cierra la puerta de la entrada. Claro. Hay un mancomunión también. Hay una cuestión de la comunidad que bueno, a mí me llena de orgullo trabajar en una comunidad así, con personal así. Cristina, está difícil la cuestión de los traslados. Digo, por algunas enfermedades un tanto complicadas o derivaciones, diríamos, de urgencias, accidentes. Digo, está complicada la situación, digo, es más difícil que hace 9 meses atrás, sin dudas.
¿no? ¿Cómo lo manejan al tema? Mira, las derivaciones de urgencia, al tener la terapia, han sido menos. ¿Sí? Al tener la terapia y al haber muchos meses de menos movilidad de la población, también ha habido menos situaciones, ¿sí?, que han requerido la derivación de urgencia. Hasta ahora tenemos una red con la región sanitaria de la provincia que facilita las derivaciones bastante rápido. En lo que son pacientes no agudos, o sea, el paciente que tiene un problema que no puede solucionarse en el distrito, como te decía recién, en este caso con el Hospital del Cruce, hay todo un trabajo, un trámite, un mandar los estudios, una comunicación entre profesionales. Una vez que cada uno analiza por su lado, está este encuentro a través de telemedicina y la resolución de la continuidad. Y te decía hace un ratito atrás lo del paciente oncológico, porque los pacientes oncológicos o los pacientes con HIV, hay muchas patologías que se controlaban afuera y que con la pandemia quedaron estancadas, ¿sí? Como que perdieron el seguimiento, claro, ese control que tenían. En esa reactivación de controles también estamos, ¿sí? La doctora Lenis Urbanis, que es infectóloga, ella está haciendo todo ese seguimiento de quienes tenían que irse a infectología a otro lado, lo está haciendo en nuestra comunidad. Lo mismo con los pacientes oncológicos, tenemos los oncólogos que vienen, pero vienen a hacer la consulta, dejan las indicaciones, después hay que hacer los tratamientos y hacer el seguimiento del tratamiento del paciente. Eso claro. También se está haciendo, ¿sí? ¿Cuánto trabajo? Sí. Mucho sí, trabajo. Mucho Cristina, trabajo. Hablamos de los jóvenes. Los jóvenes, digo, sin querer y por la situación y porque son jóvenes y todos somos jóvenes, y digo, y alguna vez uno dice, bueno, decide romper la barrera, transgrede la barrera, y es normal en la adolescencia, en la juventud, eso lo hemos vivido todos. Y bueno, no quiero estar más encerrado, salgo, no uso el barbijo, y a mí no. Pero bueno, los jóvenes, creo que por lo menos los primeros 6 meses, 5 o 6 meses, o la gran mayoría de los jóvenes, tenían acciones y actitudes muy responsables, más responsables que los mayores. Porque vos podías ver pibes de 14, 15, 16 años, yo hablo de lo que veo, y lo veía en mi casa, y algunos un poco más grandes, que no salían. ¿Por qué? Por el respeto del otro, es decir, por cuidar a los abuelos, por cuidar a los padres, por cuidar si tenés una persona de riesgo en tu casa. Pero después, bueno, en algún momento empezaron a salir. Empezó a salir un grupo, 2 grupos, 3, 4, y pudimos ver un aglomeramiento de gente impresionante en el parque, al aire libre. El descontrol no tiene nada que ver con, y no quiero que hablemos del descontrol de lo que sucedió, sino de lo que puede suceder donde se junta mucha gente. Bueno, sí sabemos, como hoy hablábamos de qué significa un contacto estrecho, te puedes imaginar que si dentro de esa población hay alguien sintomático, puede la diseminación en 48 horas para nosotros podemos pasar de 15 casos a 150. Te digo 150 porque también pueden ser 200, 250 por la cantidad de gente que se ha juntado en el parque. Mencionamos el parque, lo que no desconocemos es que hubo algunas previas también y otros lugares donde se juntó gente igual. Sí, claro que sí, que eso por ahí es peor porque los lugares cerrados favorecen la transmisión, ¿no? Sabemos que en esta época que hay un descenso de las curvas de contagio en el Gran Buenos Aires y también en el interior de la provincia en estas últimas semanas, tiene que ver con esto de que la población ya no está tan encerrada, ¿sí?, sino que tiene más actividad al aire libre, porque sabemos que las reuniones, un encuentro familiar de 10 personas adentro de una casa no es lo mismo que en el patio de la casa. Uh-huh. ¿Sí? El clima nos permite estar al aire libre y que la posibilidad de diseminación sea menor. Pero bueno, con el tema de los adolescentes yo creo que hay dos poblaciones, ¿no? Una están los adolescentes muy jóvenes, los menores de edad, donde nosotros los mayores tenemos el poder de decisión,
¿no? Que no digo que sea fácil, porque el adolescente por sí transgrede, ¿sí? Adolescente significa adolecer. Exacto. Y la búsqueda de límites, y bueno, es la responsabilidad de nosotros como padres. Digo, cuando el chico es menor y convive con uno, el responsable es el padre. Digo, Y después lo que pasa es que lo que sí es cierto es que uno es responsable mientras el chico está ahí, le puede recomendar. Lo que pasa es que a veces el pibe sale 3 de la tarde o 5 de la tarde o 10 de la noche, y si transgrede alguna otra cuestión, bueno, no es que el padre lo admita o lo permita, sino... No, seguro, por supuesto, no tiene que ver con eso, claro. no tiene que ver con eso. Pero, y la otra población son los jóvenes. Nosotros somos una población que se nos incrementó, que tiene que ver con los jóvenes que estaban estudiando. Claro. ¿Sí? Habitualmente no están en el distrito, y hoy esa población es numerosa y también están queriendo salir, queriendo juntarse. Entonces hay grupos de edades muy diferentes y todos buscando un espacio donde compartir la música, bueno, todo lo que se da en estos encuentros. Yo entiendo las situaciones, entiendo que el tiempo ha sido muy largo, entiendo que se necesita ese encuentro social. Por supuesto que no justifico ni avalo y repudio cualquier acto de violencia y bueno, eso no tiene otro análisis más que el repudio y que la sanción que corresponda para quienes correspondan. Pero bueno, es todo un fenómeno social, lo de los adolescentes y los jóvenes, que creo que también debemos ir aprendiéndolo de a poco, porque esto se va a extender, va a ser largo, y tendremos que ver qué hacer con eso como referentes de los sectores responsables, y como comunidad, y como familias, y como padres. Como padre uno puede aconsejar, como parte integrante del equipo de contingencia, ¿qué le puedes recomendar? Es decir, al aire libre es menor el contagio, o por lo menos si están más distantes, pero si nos juntamos, nos amontonamos, como se pueden ver, la verdad que el contagio es más fácil ahí, en el caso que haya un asintomático o alguien que sea sintomático y contagie. Digo, ¿de qué forma se les puede hablar? ¿Qué les recomendarías? Yo lo que recomiendo, o sea, tenemos dos cosas acá, ¿no? Uno es lo que uno recomienda respecto de la pandemia, que si se reúnen, que sean grupos limitados, que haya distanciamiento. O sea, uno sabe que pide cosas a los adolescentes. Sí, difíciles para ellos. Pero uno no tiene que dejar de pedirlas. Y después está la conducta del adolescente y la conducta del adolescente que se alcoholiza, que eso se potencia, eso ya es otra cuestión, ¿no? Ahí, que no deja de ser una cuestión de salud, cuando alguien está alcoholizado, cuando alguien se daña, cuando alguien se lastima. Pero bueno, son distintas responsabilidades, y creo que a todos nos corresponde un poquito, ¿sí? De acuerdo, como te decía recién, de acuerdo a las responsabilidades que tenemos en las distintas áreas y a lo que somos como sociedad y como familia. Sí. La misma responsabilidad que tenemos a la hora de entrar por el puesto y decir dónde estuvimos, con quién convivimos, qué hacemos, qué no hacemos, dónde venimos. La misma responsabilidad es cuando un pibe sale de tu casa, es tuya también, y es un poco social y un poco de las autoridades y un poco de los padres. Esa es la verdad. Y el pibe también debe hacerse responsable de sus acciones, ¿no? Porque un chico de 16, 17 sabe lo que está mal y lo que está bien. Si le están recomendando, le están dando casi un permiso de que pueda ir a un lugar porque uno entiende que ha pasado mucho tiempo, bueno, mínimo tendrá que ser consciente y hacer caso y decir, bueno, no me puedo juntar con 20 pibes y compartir el vaso, tendré que llevar mi vaso. Sí, porque después al otro día voy a almorzar con mi familia, voy a abrazar a la abuela, ¿sí? Claro. Y al adolescente no le va a pasar nada seguramente, porque sabemos que la enfermedad es leve y excepto que tengan alguna patología de riesgo, probablemente pase casi asintomático. Pero si el abuelo se contagia, no tiene esa misma posibilidad. Ni el abuelo, ni la abuela, ni papá, ni mamá. Sí, no, obvio, digo el abuelo por poner un ejemplo. Sí, ¿no? pero si agarras un papá joven con diabetes,
Porque el adolescente está muy metido en su edad, en sus cosas, en lo que no le va a pasar, porque ya de por sí no le va a pasar nada, en su pensamiento, ¿no? Con respecto a la pandemia, hoy está así, no pasa nada, toma mate que no pasa nada, compartamos que no pasa nada, pero a lo mejor a él no le pasa nada, pero sí a su entorno de riesgo, y en algún punto tiene que estar esto de que puedan pensar en el otro, ¿sí? En su familia, más que nada, como decía, en sus padres, sus abuelos. Sí, es un tema, porque si aparece un adolescente, varón, mujer, y contagia a la abuela, mañana lo hisopan al chico, dice, es positivo, y contagió a la abuela, y le pasa algo a la abuela, bueno, pensemos el más allá, de lo que podés sufrir, porque si contagié a la abuela y me agarré el coronavirus por ir una noche en un lugar y por compartir el mate o por compartir utensilios o por no hacer caso, pensar que nos recomendaban que no, eso puede pasar. Sí, claro que sí. De hecho ha pasado. Pasa, sí. Nosotros ahí sí tenemos suerte todavía. Claro, eso es suerte, pero bueno, cuando uno ve que se desvirtúa y que uno... lo que hay que decir es que tantos chicos o grandes tenemos que hacernos cargos y tendremos que ser responsables de todas las acciones. No liberar así y entender... yo entiendo que los chicos tienen derecho a salir, que están encerrados, pero tampoco... largarlos a la calle. No, es que sabes que el extremo lo único que logra es que en esta pandemia volvamos para atrás. O sea, Dero tiene una vida prácticamente cercana a lo normal, ¿sí? A lo normal de antes. Sí, sí. Que no pasa en la mayoría de los municipios de nuestra provincia. Y eso lo podemos perder mañana. Sí, de un día para otro cambiar. Mañana lo perdemos y volvemos para atrás y volvemos a estar encerrados y volvemos a tener... Porque cuando pasan esas cosas hay que disminuir la circulación para no es la única forma, ¿no? Hay que disminuir la circulación. Por eso se vuelve en las fases para atrás. Si vos ves hoy, Jorgelina publicó el mapita de la provincia y los municipios en fase 5 y cada vez la lista es más cortita. Sí, cada vez hay menos. Por suerte hoy estamos ahí. Eso lo tenemos que entender. Hoy estamos ahí. Mañana esto puede ser muy distinto. Sí. Hay que recordarle y refrescarle la memoria a la gente, a chicos y grandes, que antes de las 5 de la tarde estábamos en casa. Sí, ya lo vivimos. Entonces, si queremos retroceder y que los negocios estén cerrados y a las 5 de la tarde están en casa, liberamos todo y vamos a volver a esa fase, seguro. Lo que la vamos a complicar vamos a complicar el sistema de salud, se va a enfermar mucha gente, la vamos a pasar mal. Bueno, la verdad que yo creo que si uno se pone a pensar en eso, nadie quiere eso. Bueno, entonces seamos responsables todos, chicos y grandes, adultos, jóvenes, todos, desde las autoridades a los que no son autoridades, la gente común y corriente, ¿no? La que convive, porque después empiezan, y lo que pasa es que el negocio tiene cerrado, no funcionan, que no nos alcanza para vivir, que el que está 14 días si tiene, bueno, todos esos problemas ya los vivimos. Ya escuchamos la sirena a las 5 de la tarde. Y siguen estando. Claro. Pero bueno, hoy las posibilidades de ampliación, o sea, lo único que Dero no tiene habilitado es lo que la provincia no permite. Después el resto está todo habilitado. Y un poquito más quisiera. Y bueno, tal vez. Y un poquito más. Pero tenemos que ser conscientes de que eso mañana se puede perder y lo tenemos que cuidar entre todos. Cristina, mira, hablamos un ratito hablo con el intendente por el tema de lo que sucedió en el parque, en un par de minutos. Te agradezco, saludos al equipo, a toda la gente que trabaja en el hospital, a todos los que nos cuidan, que sabemos que hacen mucho esfuerzo y que, bueno, más allá de lo médico, lo humano y el resto que hacen, lo que han aprendido de apoyo psicológico, de psicología, lo que no son psicólogos, y todo el otro trabajo que hacen de investigación, de entrevistas, encuestas, de aislar a la gente, de charlar con la gente, de llevarle tranquilidad a la gente, porque en definitiva, y el logro, que es, si bien es de la comunidad, también tiene que ver con ustedes, de que Dero siga en fase 5, somos un poco responsables, de lo que están en la puerta, en los controles, a los médicos, a la gente que se cuida, y tratemos de
de contagiar al otro, de seguir cuidándonos, ¿no? De no liberarnos. Sí, es el único contagio que tiene que haber, Martín. Sí, ese es el único contagio que tendría que haber. Y bueno, me queda hablar de la vacuna. ¿Estás convencida que llega el año que viene la vacuna? Yo quiero creer en el convencimiento que tiene nuestro ministro, que hoy lo escuchaba muy muy positivo. Uh-huh. Ojalá, porque yo realmente cuando veo las realidades de lo que pasa en Europa y cómo se recrudeció la pandemia y realmente pensar que nosotros el próximo invierno estemos así, dan ganas. Sí, está mucho peor que lo que estaba Europa. Exactamente. La Argentina, si no tiene la vacuna, le puede suceder lo mismo. Totalmente, sí, claro que sí. Sí, porque además hay un tiempo y un agotamiento. A ver, hasta cuándo todos vamos a poder seguir, y ahora hablo del sistema de salud, ¿sí? Todos han estado poniéndole el hombro a la pandemia, pero yo todos los días veo los colegas que se mueren en los hospitales de la provincia, no estoy hablando de otro lado, ¿sí? Se murió ayer un médico terapista, cardiólogo del hospital de Nativia y una... ¿Edad? 60 años, no tenía comorbilidades, no tenía patologías asociadas, por ponerte un ejemplo, pero todos los días el viceministro Kreplak nos manda las muertes de nuestros colegas médicos, enfermeros, personal de salud. O sea, hay un agotamiento, sí, porque hay una reducción por mortalidad y un agotamiento por cansancio, porque por más que no tengas casos como nos pasa a nosotros o tengamos muy poquitos, la atención del trabajo diario no es la misma que teníamos antes, ¿sí? Siempre el sistema de salud fue un trabajo con un estrés importante. Hoy está potenciado y si los casos se nos disparan va a estar todavía peor, y bueno, eso es lo que por ahí quiero pensar, que esta vacuna va a estar, que va a ser efectiva, porque si no, me parece que la realidad del próximo año va a ser compleja. La doctora Cristina Sierra, 11 de la mañana, 3 minutos, gracias por la visita.